Saludos a todos detrás de la cámara. Hoy estamos haciendo este resumen noticioso en un parque de recreación pasiva, donde estamos disfrutando de un agradable viento, que naturalmente este viento se puede reflejar en la grabación de este programa. Pero comencemos con las noticias de hoy. Durante el día del miércoles se suscitaron muchas noticias relacionadas con Israel que no fueron muy favorables para ese gobierno. La Organización Mundial de la Salud publicó una advertencia indicando de que las Fuerzas Armadas de Israel efectuaron un sinnúmero de bombardeos en la Franja de Gaza en las pasadas 24 horas, concentrándose en la ciudad de Gaza, que le quitaron la vida a 24 palestinos que estaban buscando ayuda humanitaria en una localización patrocinada por Kuwait, donde además se suscitó otro ataque en el campamento de refugiados llamado Nuseirat, donde fallecieron 27 palestinos adicionales. La Organización Mundial de la Salud hizo su primera advertencia durante el día del martes, diciendo de que muchos infantes en Gaza están en el borde de la muerte debido a la falta de alimento. El portavoz de la Organización Mundial de la Salud dijo que estos neonatos están muriendo debido a que sin alimento su peso está muy por debajo del que se requiere para sobrevivir. Simultáneamente, un comisionado de las Naciones Unidas que trabaja en el departamento relacionado con los derechos humanos dijo que Israel puede estar cometiendo crímenes de guerra al limitar toda ayuda que llega a la Franja de Gaza. Voy a citar las palabras del señor Volker Turk de las Naciones Unidas. El alcance de las continuas restricciones de Israel a la entrada de ayuda a Gaza, junto con la forma en que continúa conduciendo las hostilidades, pueden ser equivalentes al uso del hambre como un método de guerra, lo cual es un crimen de guerra. El reloj está corriendo. Todos, especialmente aquellos con influencia, deben insistir en que Israel actúe para facilitar la entrada y distribución sin obstáculos de la asistencia humanitaria necesaria para poner fin al hambre y evitar todo riesgo de hambruna en esa parte del mundo. Cierro la cita. También se reportó que las Fuerzas Armadas de Israel continúan conduciendo redadas dentro del hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza, y el medio noticioso Al Jazeera informó que docenas de palestinos han fallecido y además un número no especificado ha sido arrestado. Uno de los reporteros de Al Jazeera, de nombre Mahmoud Eliwa, asignado al hospital Al-Shifa, fue arrestado y dejado en libertad después de haber sido despojado de su ropa y haber sido golpeado. Según la Organización Mundial de la Salud, desde el 7 de octubre se han realizado más de 400 ataques a facilidades de salud en la Franja de Gaza. En la operación militar contra el hospital, las Fuerzas Armadas de Israel reclaman que confiscaron $3 millones en moneda estadounidense y moneda de Jordania, que iban a ser utilizados para reorganizar a Hamas. También alegaron que encontraron otro arsenal de armas con rifles de combate AK-47 y RPGs o lanzagranadas. Hamas negó estas acusaciones, pero al mismo tiempo publicó un video de ellos atacando a soldados de Israel cerca del hospital. También se informó que el país de Canadá estará suspendiendo todo envío de armamento a Israel. El Parlamento canadiense votó 204 a 117 para aprobar la resolución de detener los envíos de armamentos a Israel. En una noticia que me choca, el yerno del presidente Donald Trump, el señor Kushner, esposo de Ivanka Trump, dijo que la playa, o sea,
la propiedad costera de la Franja de Gaza es una propiedad bien valiosa y que Israel debe expulsar a todos los palestinos fuera de la costa de Gaza. O sea que ese real estate, según este señor, le debe pertenecer a Israel. Estas palabras las dijo mientras estaba dirigiéndose a personas que asistieron a una actividad privada preparada por la Organización Iniciativa del Medio Oriente, que se efectuó en la escuela Harvard Kennedy. Recordemos que hay una opresión total por parte de Israel en esa costa, donde, como les indiqué anteriormente, solamente han permitido un pequeño puerto de pescadores. Y por eso es que los Estados Unidos tienen que construir un muelle temporal para que lleguen barcos directamente con las ayudas humanitarias a la Franja de Gaza. Además, los palestinos no tienen o no se les reconoce ningún derecho sobre las riquezas que están en el mar frente a la Franja de Gaza, ya que el Estado de Israel ha reclamado esas aguas como propiedad de ellos, donde en los últimos años se ha descubierto que tiene un gran potencial para la extracción de petróleo y de gas natural. La actitud del señor Kushner nos deja ver otra vez la visión de total opresión que tienen los israelíes contra la comunidad de los palestinos. O sea, los quieren fuera de la Franja de Gaza y los quieren fuera de Cisjordania, porque quieren todas sus propiedades. Una manera de verlo es que quieren que los palestinos se conviertan en un país nómada, fuera de lo que ellos definen que es Israel, que no tenía todas esas tierras que hoy reclaman en los tiempos del Viejo y del Nuevo Testamento. El primer ministro de Israel ha comenzado un ataque político contra los demócratas, acusando al senador Schumer de estar interviniendo con los asuntos de Israel, donde yo podría decir exactamente lo mismo, ya que él y otros funcionarios del gobierno de Israel dicen que prefieren a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. El señor Netanyahu se reunió con los congresistas republicanos en una conferencia virtual, donde volvió a decir las mismas palabras. Número 1, que Israel está en todo su derecho de defenderse. Número 2, que Israel está tomando todas las medidas necesarias para minimizar la muerte de palestinos inocentes. Y número 3, que las armas de los Estados Unidos no están siendo utilizadas en crímenes en contra de la humanidad. El presidente de la Cámara está considerando invitar a Netanyahu a que hable de forma presente en el Congreso y no a través de una conferencia virtual. Netanyahu aparentemente quiere proyectar que el Partido Demócrata es un partido antisionista. Y por otro lado, en la campaña política del señor Donald Trump, él le mandó un mensaje a todos los miembros de la comunidad judía y de Israel en los Estados Unidos, diciendo que les debería dar vergüenza a todos los de ese grupo étnico que votaron por el Partido Demócrata o que piensan votar por el Partido Demócrata en las próximas elecciones, prácticamente diciendo que son traidores a Israel. Saliendo de la politiquería, la realidad es que las autoridades de Palestina están diciendo que han fallecido más o menos 32.000 palestinos desde el 7 de octubre y las autoridades de Israel dicen que son solo 28.000, como si 28.000 fuera un número pequeño. Esa realidad también dice que la Corte Internacional de Justicia le envió una resolución a Israel de que tenía que minimizar las muertes de los palestinos inocentes y evitar a toda costa actos relacionados con crímenes contra la humanidad. Donde otra realidad es que cada vez hay más países que le quitan el respaldo a Israel,
porque consideran que Israel está cometiendo crímenes en contra de la humanidad por la manera que conduce esta guerra de forma indiscriminada en la Franja de Gaza y por obstaculizar todas las ayudas humanitarias enviadas a los inocentes palestinos. Así que la realidad pinta un escenario muy diferente a lo que dice Benjamín Netanyahu. Otra noticia relacionada con Israel. Se reportó que por lo menos un misil pudo burlar las defensas aéreas de la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, en la costa con el Mar Rojo, cayendo en una zona completamente despoblada y por ende no causó daños a ninguna estructura ni a ningún ser humano. No obstante, las Fuerzas Armadas de Israel están conduciendo una investigación completa del por qué este misil no fue interceptado. El secretario de Estado Antony Blinken se encuentra en estos momentos en la ciudad de El Cairo tratando de llegar a un acuerdo de paz, donde yo dudo mucho que sea exitoso debido a que Benjamín Netanyahu se ha enemistado con la administración del presidente Biden. Algo que posiblemente no le guste a Benjamín Netanyahu es que Estados Unidos ha hecho un viraje de 180 grados en el Consejo de Seguridad de la ONU, sometiendo una resolución que solicita una tregua inmediata en la Franja de Gaza, pero hay ciertas condiciones referentes a los rehenes que mantiene Hamas. Mientras tanto, en los Estados Unidos hay representantes y senadores que siguen presionando al presidente de suspender el envío de armas a Israel. Recordemos que les mencioné que hay un acta que es equivalente a una ley que está vigente, que dice que los Estados Unidos no le puede dar ayuda a ningún país que no permita que las ayudas humanitarias lleguen a los civiles afectados. Alegadamente Casablanca está conduciendo una investigación de qué uso Israel le está dando a estas armas provistas por los Estados Unidos, donde este estudio debe estar listo para el mes de mayo, donde yo entiendo que es un lapso de tiempo inaceptable, ya que solamente tarda unos minutos completar un estudio de esa índole, porque se supone que por lo menos la CIA y el Pentágono hayan mantenido una bitácora de todo lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza desde que esta guerra comenzó el 7 de octubre del año 2023. En otras noticias, la comunidad internacional está muy preocupada por la aprobación de una nueva ley de seguridad aprobada unánimemente por la Asamblea de la Ciudad de Hong Kong, donde se expande la definición de traición y de sedición con severas penas carcelarias que pueden llegar a cadena perpetua. Algo similar está ocurriendo en Venezuela, donde el presidente de la Asamblea Nacional de ese país, llamado Jorge Rodríguez, que es miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de Nicolás Maduro. Este señor está trabajando en una propuesta de ley donde se va a expandir el significado de lo que es un traidor, donde también se van a aplicar severas penas. Y supongo que la definición de traidor será la misma que utiliza el presidente Ortega en Nicaragua, donde cualquier persona que no apruebe y no apoye el gobierno y el dirigente en el poder se considera como un traidor a la patria. Esta nueva ley también quiere aplicar severos castigos a las personas que para ellos cometen delitos contra la soberanía, contra los valores culturales de Venezuela y contra la integridad del país de Venezuela. El señor Jorge Rodríguez también está trabajando en un proyecto de ley enfocado en la defensa del Esequibo, donde se supone que se lleve a cabo la aprobación de este proyecto el 21 de marzo, o sea, en el día de hoy. También estas nuevas leyes inhabilitan a cualquier persona de ser candidatos políticos o de ocupar cargos políticos que no estén de acuerdo con el nuevo Estado venezolano del Esequibo. O sea que estas nuevas leyes que se van a aplicar no solamente
se van a utilizar para inhabilitar a muchos políticos de partidos de la oposición, sino también para establecer las bases para acusar a Guyana de ser un invasor en tierras venezolanas del Esequibo, justificando una acción militar contra Guyana. Apenas hace un poco más de una semana atrás se hizo un anuncio de que Guyana descubrió otro yacimiento de petróleo, donde ya Guyana ha sobrepasado a Venezuela en la producción diaria de este recurso nacional. Por ende, nos acercamos más a otro conflicto bélico en el sureste del Mar Caribe y el norte de Sudamérica. Lo anterior ocurre mientras el fiscal general de Venezuela, llamado Tarek William Saab, hizo expresiones de que le importa un pepino angolo la Corte Internacional de Justicia y emitió órdenes de detención contra 9 venezolanos de la oposición, entre ellos la jefa de campaña y la mano derecha de María Corina Machado, candidata presidencial. Todas las acusaciones se emitieron porque el fiscal alegó que estas personas estaban vinculadas con presuntos actos de violencia para desestabilizar el gobierno de Venezuela. Hablemos un poco de Ucrania. Durante el día de hoy, jueves 21 de mayo, Rusia llevó a cabo uno de sus mayores ataques con misiles en las últimas semanas contra la ciudad de Kiev y áreas circundantes, donde por lo menos 17 personas resultaron heridas, causando daños en escuelas, edificios residenciales e instalaciones industriales. Como ha sido común en esta guerra, las defensas aéreas derribaron todos los misiles que fueron disparados contra la ciudad capital de Ucrania, donde los daños fueron causados por los escombros de los misiles al impactar el suelo. Una niña de 11 años de edad se encuentra entre los heridos y está siendo atendida en uno de los hospitales. Como ustedes saben, Vladimir Putin, que incesantemente ha atacado a Ucrania, acusó al presidente Zelensky de interferir con las elecciones en Rusia, conduciendo ataques durante el fin de semana de las elecciones. Como les indiqué en las noticias anteriores, Putin se cree que Ucrania se tiene que autoimponer un cese al fuego mientras Rusia conduce sus elecciones. Desde que comenzó esta invasión por parte de Rusia, el 24 de febrero del año 2022, el gobierno ruso continúa diciendo de que todos los misiles y drones que ha lanzado contra Ucrania, ninguno de ellos fue contra la población civil, cuando la evidencia dice todo lo contrario, y hay cientos de cadáveres de civiles que sirven como testigo, más ciudades completamente en ruinas. Un jefe del parlamento ruso en la televisión de ese país hizo expresiones de que las Fuerzas Armadas de Rusia le van a quitar la vida a todos los soldados franceses que se atrevan a ir a batallar a Ucrania. En otras noticias, durante el día del miércoles se informó que el señor Julian Assange está tratando de llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos para declararse culpable de unos cargos que supongo que las penalidades serían mucho menor. Viajando al conflicto entre Corea del Norte, Corea del Sur y Estados Unidos, se informó que personalmente Kim Jong-un estuvo presente en una prueba de un motor de combustible sólido para un alegado misil hipersónico que está desarrollando ese país, donde al mismo tiempo Estados Unidos estaba realizando una prueba de uno de sus misiles hipersónicos en el Océano Pacífico. Una noticia preocupante salió publicada en el medio noticioso Newsweek, donde alegadamente se publicó un mapa de las ciudades que atacaría Rusia con sus armas atómicas en un ataque inicial. En el mapa que ven en la pantalla en estos momentos, pueden ver los blancos primarios. Los puntos rojos marcan los blancos militares. Los puntos azules marcan las ciudades a ser destruidas. Y los puntos amarillos son los centros de comando a ser pulverizados.
Así que, basado en este mapa, hay que mudarse a estados como Maine, Alaska, Carolina del Sur, Georgia, Alabama, Mississippi, Tennessee, Kentucky, Oregón, Utah, Minnesota, Wisconsin, Dakota del Sur, New Hampshire, Vermont, Massachusetts y naturalmente Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Quiero añadir a las noticias de hoy que los hutíes reclaman que atacaron a un tanquero, pero por otro lado, la Marina de Guerra de los Estados Unidos indicó que fueron exitosos en destruir un misil antibuque y un dron lanzado por los hutíes. Y estas fueron las noticias escogidas para las últimas 72 horas. Recuerda recomendar este canal y de compartir estos videos. Hágase miembro del canal y apriete la campanita para enterarse de cuando publico un nuevo video. Ayude con el dichoso algoritmo de YouTube para que este proyecto siga creciendo dándome un like. Mil gracias a los que se han convertido en patrocinadores del canal mediante los Super Thanks o haciéndose miembros de nuestra zona privada. Y nos vemos en el próximo análisis noticioso. Hasta mañana.